Gracias. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias Mercedes. Para mí es un honor, un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Lamento que esto después apaguemos la videoconferencia y no tengamos las cañas y las tapas que podríamos tener si esto estuviera en vivo y en persona, como nos gustaría seguro a todos. Eh, Así que bueno, les agradezco de nuevo la invitación. Para mí es siempre un honor, un placer, y esto que voy a presentar es algo que está absolutamente en proceso de pensamiento, que va cambiando día a día. Como le decía Fernando, hace ya bastante tiempo que estoy tratando de unir la filosofía de la mente con la filosofía del arte o la estética. Así que en todo caso empiezo a compartir y les hago algunas aclaraciones preliminares de por qué esto. A ver si logro compartir. No. Compartir ahora, a ver. Bueno, no sé qué hice. A ver. Discúlpenme que... Ahí va. Ahí creo que puedo. Ahí estoy compartiendo. Bien. Sí, sí, perfectamente. Eh, Bien, entonces, algunas aclaraciones preliminares antes de pasar a las ideas que les quiero presentar y que espero poder discutir con ustedes y aprender de todo lo que me puedan decir sobre estas cuestiones. Primero, ¿por qué me interesa conectar la filosofía de la mente con la filosofía del arte? Bueno, por una pregunta que siempre me persiguió desde que empecé a trabajar en filosofía y a pensar en filosofía, que es qué es lo que nos hace ser los seres humanos que somos. Y por eso me interesó en su momento la filosofía de la mente, pensando que iba a encontrar las claves de lo que nos hace ser lo que somos. Y hace ya bastante, como 15 años o 20, me di cuenta que una de las cosas que nos hace ser lo que somos es el arte y nuestras formas de expresión artística. Y entonces en ese sentido me pareció natural tratar de ver qué era lo que podía aportarme la filosofía del arte, el estudio del arte en general, para entender cómo funcionan nuestras mentes y qué es lo que hace que nuestras mentes sean distintas de otras mentes. Entiendo acá por arte, o sea, entiendo arte en un sentido muy amplio, donde básicamente todo lo que usualmente entendemos por arte, una pintura de Picasso, una sinfonía de Beethoven, son obras de arte, obviamente, pero hay muchas cosas más que estas canónicas que incluyo en el concepto de arte, del cual me voy a ocupar, porque como lo que me interesa es entender esto que hace que seamos los seres humanos que somos, las raíces filogenéticas y ontogenéticas de lo que después deviene las formas de arte que conocemos, también son relevantes. Entonces me van a interesar también las canciones de cuna, los cantos tribales alrededor de una hoguera o los cantos en una cancha de fútbol, las pinturas rupestres, los garabatos de los chicos. Todo eso yo lo englobaría dentro de lo que entiendo por arte, en el sentido que me parece relevante entender qué es lo que pasa ahí, para entender qué es lo que, en qué medida eso contribuye a entender cómo funcionan nuestras mentes humanas. Ahora bien, resulta que tratando de responderme a mí misma esta pregunta y explorar un poco por la estética y sobre todo en la estética analítica, porque pertenezco a la tradición analítica y suelo empezar por ahí cuando tengo que leer algo filosófico, me doy cuenta de que todas las discusiones, por lo menos todas las que yo tuve la oportunidad de leer dentro de esa tradición, suelen incluyendo cosas como la estética experimental de estos últimos años y la neuroestética, en fin. Todo esto suele en general adoptar un modelo cognitivista de la mente. Y como sugiere el título, y dado que yo creo que el cognitivismo tiene serias dificultades y prefiero pensarme a mí misma como siendo una filósofa de la mente postcognitivista, hay digamos, una inquietud acerca de cómo podría repensarse cuestiones que tienen que ver con el arte si uno deja de adoptar un punto de vista cognitivista de la mente y adopta un punto de vista postcognitivista.
No voy a tampoco caracterizar muy profundamente qué entiendo acá por poscognitivismo, porque me voy a centrar solo en dos ideas que ahora voy a mencionar. Simplemente, para decirlo muy genéricamente, la idea es pensar el poscognitivismo en términos de estas, por ahí, 4E, que son la mente en activa, la mente corporizada, la mente situada y la mente extendida. Algunos incorporan una quinta E, que es la de emocional, o una A por afectivo, e incluso he visto recientemente algunas que agregan otra quinta E o una sexta E, que es la de mente ecológica. Entonces, hay muchas maneras distintas de ser cognitivista, muchas tesis distintas, muchas tradiciones filosóficas distintas que confluyen en esta visión postcognitivista de los seres humanos y de la mente humana, pero me voy a centrar en dos tesis específicas postcognitivistas, que serían la de la mente extendida y la de la segunda persona que mencionó Fernando. Entonces, las dos ideas que quiero explorar aquí tienen que ver con en qué medida la perspectiva de segunda persona puede contribuir a entender mejor algunas cuestiones si reemplazamos la idea tradicional que encontramos en el ámbito de la filosofía del arte, la estética, que es la idea de empatía, por la de perspectiva de segunda persona. ¿Y qué nos puede decir la tesis de la mente extendida, extendiéndola incluso a más allá de la manera canónica de entender la mente extendida dentro de la tradición postcognitiva, incluyendo aspectos afectivos y al arte como objetos de nuestro entorno con los cuales también estamos acoplados? Entonces, la idea sería ver cómo estas dos ideas nos pueden hacer pensar de alguna manera distinta acerca de las mentes y su relación con el arte, o los seres humanos y nuestra relación con el arte. Seguir hablando de mente cuando uno es una poscognitivista corporizada resulta raro, pero bueno. Entonces, lo que quiero hacer aquí justamente es presentar la noción de empatía, que está habitualmente detrás de muchas discusiones en filosofía del arte, y ver cuáles serían los problemas que yo veo ahí y por qué me parece que la segunda persona nos puede ayudar a entender mejor lo que está pasando. Y, en segundo lugar, presentar las ideas de la mente extendida y cómo eso nos puede ayudar a entender mejor algunos fenómenos, espero. Bien. Paso a la primera parte, entonces. La noción de empatía, como seguramente todos saben, incluso mucho mejor que yo, o de simpatía en algunos textos de Hume y de Dan Smith, tiene o tenía originariamente dos aspectos o dos caras. Uno que tiene que ver con explicitar el vínculo, un vínculo de un tipo particular, muy central, entre seres humanos, que es justamente la raíz de las discusiones contemporáneas acerca de la capacidad para captar contenidos de las mentes de otros. Y el segundo aspecto tenía que ver originariamente con nuestra respuesta moral a los otros seres humanos y a las acciones de otros seres humanos. Y hacia fines del siglo XIX, principios del XX, se agrega, con Leaves, Vischer, Tichner, etc., un rol adicional a la empatía, que justamente tiene que ver con explicar nuestro involucramiento con el arte. Entonces yo, por supuesto, no voy a decir absolutamente nada acerca de la segunda cuestión, que es la parte moral. Me quedo con justamente el vínculo que hay entre la cuestión acerca de cómo entendemos las mentes humanas y cómo explicamos nuestro involucramiento con el arte y nuestra experiencia estética ante el arte, en la medida en que el involucramiento con otros y con la obra de arte como algo producido por otros es parte de lo que tenemos que entender cuando entendemos nuestra experiencia con el arte, nuestra experiencia estética. Entonces, lo que quisiera simplemente resumir es la idea de que la empatía suele entenderse como un proceso de imitación o de resonancia interno que nos lleva a imitar movimientos y expresiones que percibimos en otros seres humanos, a experimentar los sentimientos del otro como propio y o a proyectar nuestros sentimientos en el otro, y en el caso del arte,
la idea de que las obras de arte en algún sentido provocan o dan lugar a las mismas respuestas en nosotros que las que producen los movimientos y expresiones del cuerpo de los otros seres humanos, y o que proyectamos nuestras cualidades subjetivas en las obras de arte. Entonces hay una conexión estrecha entre la manera en la que se entiende la empatía como un proceso de comprensión de los otros como seres humanos y la comprensión del arte, experiencia del arte. Lo que me interesa de estas caracterizaciones que estoy dando acá es remarcar algo que está detrás de todas las caracterizaciones que yo vi de la empatía y que tiene que ver con la idea de la coincidencia o con resonar o imitar los estados psicológicos de un sujeto y otro o de un sujeto y una obra de arte. Y como a mí justamente lo que me interesa es esto, qué relación hay entre cómo entendemos a los otros seres humanos y cómo entendemos el arte, me parece que es importante enmarcar entonces esta idea de empatía y su relación con el arte en la discusión más amplia que tiene que ver con, en general, cómo comprendemos las mentes de los demás, que como sabrán, en los últimos, no sé, 40 años estuvo centrada en la discusión entre la teoría y la teoría de la simulación durante más o menos 20 años, y desde hace otros 20 años a esta discusión se le incorporó la perspectiva de segunda persona o interaccionismo en activismo, o sea, perspectivas, digamos, postcognitivistas versus la tradicional discusión teoría de la simulación, que era una discusión más bien cognitivista. En el ámbito de la filosofía del arte, que fue las cosas que estuve leyendo, claramente la teoría que prendió fue la teoría simulacionista, porque justamente es la que permite entender la comprensión de las mentes en términos de proyección de mi mente hacia el otro o de coincidencia de mis estados mentales con los del otro, y porque además la teoría simulacionista pone en primer lugar o asimila la simulación a la imaginación como facultad psicológica, y justamente las teorías que tienen que ver con el arte y con la empatía en general ponen en primer lugar el rol que tiene la imaginación en esta proyección de mí hacia el otro, ¿no? Es una actividad imaginativa la que permite hacer esa proyección y la que permite entonces esa conexión empática. Entonces, bueno, y a partir de los años 2000, además, esta idea de simulación parece haber encontrado una base empírica muy fuerte en el funcionamiento de las neuronas espejo, el sistema de neuronas espejo, y desde hace unos 10 años que Vittorio Galés ha escrito varios trabajos mostrando cómo está detrás de la experiencia estética el funcionamiento de estas neuronas espejo y esto que llama simulación corporizada. Yo no quiero ocuparme en general de la cuestión de la imaginación como facultad en general y su rol en la apreciación artística, porque en realidad lo que me interesa es, primero porque me excede, pero además porque lo que me interesa es ver cómo impacta la cuestión acerca de cómo entendemos las mentes en la cuestión acerca de cómo nos relacionamos con el arte. Entonces, bueno, la cuestión de la facultad de la imaginación es algo bastante más amplio que puede o no incluir esto. Y además hay nociones de empatía que no suponen que la imaginación está en juego. Por ejemplo, si uno ve la presentación que hizo hace relativamente poco, una de las últimas versiones que dio Walton acerca de este asunto, en este artículo, Empatía, Imaginación y Conceptos Fenoménicos, justamente lo que hace Walton en este artículo es mostrar que no es necesario pensar que detrás de la conexión empática que tenemos con el arte sea necesario contar con ningún tipo de proceso imaginativo, o sea que la imaginación no es necesaria, que puede estar presente o no, pero que hay empatía en nuestra conexión con el arte independientemente de la presencia de esta facultad genérica, y esto lo desarrolla en términos de la idea esta de concepto fenoménico, que para los que trabajamos en filosofía de la mente nos resulta bastante familiar desde la explicación de la conciencia de Chalmers, etcétera, que es la idea de que un concepto fenoménico tiene esta especie de estructura indéxica que apunta hacia adentro, ¿no? Algo es como esto, y esto es un señalamiento
de una cualidad fenoménica de la experiencia de quien formula el juicio. Y entonces la idea sería que si uno es capaz de hacer este tipo de juicios respecto de los propios estados fenoménicos, entonces básicamente podrá entender a la empatía en términos de una proyección de esa cualidad fenoménica en el otro, ¿no? Entonces la propuesta de Walton en este artículo es decir que la caracterización de la empatía hay que entenderla en términos de usar mi estado mental actual como una muestra para entender al otro, juzgando entonces que el otro se siente así, se siente como esto, está en un estado que estoy yo señalándomelo internamente. Bien, entonces me parece que con esta presentación ya hay algunos elementos para entender cuáles son las dificultades que yo veo con la noción de empatía en general, que me hacen pensar que no es una buena noción para entender el arte, sea que uno la entienda de manera simulacionista, sea que la entienda como entrando ahí en juego la simulación y la imaginación, o como Walton, los conceptos fenoménicos. Las dificultades tal vez superficialmente no son exactamente las mismas, pero en el fondo todas tienen una dificultad común. Las dificultades puntuales de la propuesta de Walton tienen que ver con esta idea de los conceptos fenoménicos y este señalar interno. Yo creo que no hay manera de dar una caracterización adecuada de estos conceptos fenoménicos para que tengan el rol que estas personas consideran que debería tener, y que las formas de pensar y hablar sobre nuestras experiencias subjetivas dependen del lenguaje público que poseemos. Pero además, eso es en general respecto a los conceptos fenoménicos. Ah, ya, me salteé una cosa, a ver cómo vuelvo para atrás. Esto. Pero además, decía, no me parece razonable pensar que debamos postular una identidad de experiencias para entender qué es lo que pasa cuando apreciamos, comprendemos, etcétera, una obra de arte. Y me parece que no es necesario apelar a esta identidad de experiencias, sea en términos de conceptos fenoménicos o de imaginación o de lo que sea, porque me parece que para entender qué pasa cuando estamos en presencia de una obra de arte, si bien creo que es provechoso entender cómo podríamos aplicar ciertos mecanismos para entender las mentes humanas al caso del arte, me parece que hay una complejidad en cuanto a cuáles son exactamente todas esas mentes humanas involucradas en la obra de arte, que hace que la identidad que la empatía presupone no sea un buen camino. Entonces lo que quiero hacer es mostrar cuáles son para mí todas esas personas que están involucradas de alguna manera en una obra de arte, y acá distingo por lo menos seis cuestiones distintas, 6 tipos de seres con mente que estarían involucrados en las obras de arte y cuya comprensión sería relevante para entender nuestra experiencia estética. Una es obviamente la relación que hay entre nosotros, ahí yo puse el apreciador o el que está ante la obra de arte, con los personajes de la obra si los hay, sea una novela, un cuadro, una sinfonía. La otra es la relación que hay con el performer, cuando eso es relevante, con el actor como distinto del personaje, o el músico, que puede no ser el autor de la pieza, ni tampoco el personaje de la pieza. Y esto es importante, aunque en algunas formas de arte es más evidente que en otras, porque hay formas de arte que son más interactivas y otras menos interactivas, ¿no? Ahí yo pongo, comparemos la sala de teatro tradicional con un concierto de rock. Pero en cualquier caso, hay ciertas formas de artes en las cuales nuestra relación con el que está ejecutando la obra, no solo con el personaje, es relevante. Por supuesto, a esto hay que agregarle, en algunos casos, aunque no en todos, pero en muchos casos, la relación que tenemos con el narrador de la obra, cuando es una obra narrativa, que puede no ser ni el autor ni un personaje, con un punto de vista implícito en la obra, por ejemplo, el punto de vista del cuadro, desde el cual el cuadro está presentado,
o la persona en la música, que puede ser un elemento, este narrador, punto de vista, persona, que está de alguna manera construido por el propio espectador o lector, según el caso. Entonces tenemos personajes, performer, narrador. A esto, por supuesto, hay que agregarle el autor o autora, que no siempre está presente, pero que en algún sentido está siempre implícito, porque la obra de arte es una obra producida por seres humanos. Hay un ser humano que la instituyó como tal. Y a esto hay que agregarle otros dos aspectos adicionales, que son aspectos de la materialidad de la obra, que son las huellas en la obra de las acciones humanas que dieron lugar a la obra. Por ejemplo, las pinceladas, el trazo en un dibujo. Muchas cosas de las que habla Gallese tienen que ver con este punto, con cómo uno percibe al percibir un trazo en un lienzo, la acción humana, la acción mecánica, motora que dio lugar, y entonces se entiende ese trazo como siendo expresivo de una cierta acción, pero este es solo un aspecto de, de lo que se me revela del otro en la obra. Y por supuesto, la relación que tenemos con la obra como un todo, que a su vez puede ser una obra que puede o no ser mimética, puede o no involucrar personajes y situaciones humanas, etc. Entonces, simplemente en este punto yo lo que quería destacar es que no parece muy sensato decir que el apreciador o apreciadora de la obra tenga que estar en el mismo estado psicológico que cuál de todas estas cosas, con cuál tenemos que coincidir. ¿Qué quiere decir que hay una coincidencia entre nuestros estados psicológicos y los estados de qué? ¿De quién? ¿De la obra como un todo? ¿Tiene sentido decir eso? ¿No tiene más sentido preguntarse cuáles son las múltiples comprensiones de las distintas mentes, de los distintos agentes, como para entender qué es lo que surge de ahí como experiencia estética? Entonces, la idea es esa, es el trabajo como apreciador, apreciadora del arte que tenemos que hacer en lo que hace a la comprensión de los estados psicológicos y acciones humanas que están en juego es bastante más complejo que encontrar una identidad. Y que además hay que incorporar la respuesta emocional que nosotros tenemos como apreciadores o apreciadoras ante esa obra, ¿no? Como también otro elemento para entender nuestra experiencia estética. Y entonces la idea sería que la experiencia estética surge a partir de múltiples interacciones de segunda persona en lugar de empáticas, con un montón de personajes o agentes involucrados, que son todos estos que traté de mencionar a lo largo de esa enumeración que hice, más la experiencia pasada del sujeto, la reacción del sujeto, la información que el sujeto tiene en general sobre el mundo del arte, sobre el periodo artístico, sobre la autora, sobre el trasfondo cultural, las capacidades perceptivas que tiene cada sujeto particular, las habilidades lingüísticas, en el caso de los textos literarios, bienes cinematográficos, etc. O sea, hay una cantidad de elementos que tienen que ver con nuestra experiencia estética que no tienen que ver con lo que me interesa a mí, que es la comprensión de las mentes, que son todos estos elementos que estoy mencionando en este momento, pero además hay una gran complejidad respecto de el acceso a qué mentes y teniendo en cuenta qué elementos son los que están en juego en la conformación de la experiencia que tenemos ante la obra de arte. Y entonces me parece que la idea de segunda persona, que no presupone esta identidad entre las experiencias de quien comprende la mente y de la mente que está siendo comprendida, y que además destaca el rol de la receptividad y de la respuesta que uno tiene ante el otro, y por supuesto la evaluación de las respuestas entre los personajes entre sí, cuando hay experiencias, cuando hay personajes, etcétera, permite, digamos, entender mejor cuáles son los elementos al menos que están en juego en la constitución de nuestra experiencia estética. Esa sería la propuesta, la primera propuesta, de la primera idea. Y paso entonces a la segunda idea, que es la idea de la mente extendida. Yo ahí puse la mente más extendida que nunca, por ahí es un poquito pretencioso, pero
lo que quisiera es tratar de presentar una idea de cómo podemos entender nuestra relación con las obras de arte dentro del contexto de comprender nuestra relación en general con el mundo, si se quiere, de los artefactos que creamos, que los creamos, muchos de ellos, justamente para potenciar nuestras capacidades, ahí me estoy pasando demasiado rápido, potenciar nuestras capacidades cognitivas. Seguramente todos sabrán que la idea de la mente extendida fue presentada en un artículo por Clark y Chalmers en 1998, que se popularizó mucho y que argumentó, en el artículo este se argumentaba que una vez aceptado el funcionalismo acerca de lo mental, o sea, la idea de que nuestros estados psicológicos se pueden realizar en distintos soportes, podemos pensar que hay muchas tareas cognitivas que se realizan en un soporte que no es solo el cerebro humano, sino un acoplamiento entre el cerebro, cuerpo humano y objetos del entorno. En el fondo, la tesis esta de Clark y Chalmers era bastante menos audaz que la tesis que desarrolló Chalmers. Ya había empezado a desarrollar un poquito antes y siguió desarrollando posteriormente, en el sentido de que la característica que tenemos los seres humanos es nuestra capacidad de producir y de usar herramientas que justamente están diseñadas para acoplarse con nuestro cuerpo y realizar tareas cognitivas que en realidad nuestro cuerpo solo no puede hacer. Entonces, esta idea de la mente extendida me parece bastante más extendida que la originaria de Chalmers y Clark, porque justamente permite entender que hay tareas cognitivas que solo pueden realizarse en ese acoplamiento, ¿no? Entonces yo decía la mente más extendida aún en el sentido de que a esta idea que ya está en Clark y Chalmers le tenemos que agregar estos otros desarrollos que hace Andy Clark, en el sentido de que hay muchas tareas cognitivas que en realidad son tareas cognitivas que solo podemos hacer acoplados a ciertos objetos que nosotros mismos diseñamos. O sea que la idea de mente extendida no estaría basada en el principio de paridad, que era el argumento central del texto de Clark y Chalmers, pero el otro punto sería además agregar que esta idea de mente extendida tendría que ir más allá de la cognición extendida y pensar que toda nuestra vida mental está extendida y en algún sentido también nuestra vida afectiva o lo que sería la vida emocional. Y esto es lo que para mí constituye una pintura auténticamente poscognitiva. La mente extendida a secas puede ser perfectamente compatible con visiones más cognitivistas o cartesianas de la mente. Entonces, como creo que no tengo demasiado tiempo, no sé muy bien cuánto tiempo más tengo, pero quisiera comentarles brevemente cómo veo yo esta idea de mente extendida más extendida y después ver cómo esto puede permitirnos entender nuestra relación con las obras de arte y con el arte en general de una manera, creo, diferente a la estándar. O por lo menos a mí me parece que hay algo distinto ahí. Entonces, la idea de la mente extendida a lo Clark es que hay objetos con los que, o en general, a lo Clark o en general, es que hay objetos con los que nos acoplamos naturalmente, muchas veces sin que nadie nos enseñe, como vemos los niños pequeños hoy con un smartphone, pero también podemos pensar en un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de la lectoescritura, ¿no? Es algo que desde o sea, poder leer y escribir, tener la capacidad de escribir y de leer, que haya objetos que son objetos para ser leídos y la transmisión cultural que eso implica es algo que damos por sentado, pero que hace 100 o 200 años no era obvio y no era obvio en particular para las mujeres. Y la idea es que una vez que estamos acoplados con este tipo de artefactos, estos artefactos se vuelven constitutivos de ciertos procesos cognitivos. Son tareas que no podemos realizar sino en acoplamiento con estos artefactos. Hay tecnologías que son transparentes, o sea, somos conscientes de que las estamos usando, pero hay muchas tecnologías que justamente por este carácter
constitutivo y por el hecho de que estamos acoplados tan cómodamente a ellos, no dejamos, ni siquiera nos damos cuenta que los estamos utilizando, ¿sí? Anteojos, audífonos, que nos vamos a dormir con los anteojos, el bastón del ciego, etc. Ya forman parte de alguna manera de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta que estamos acoplados con algo y que tal vez en otro momento la humanidad o muchos seres humanos no han podido o no pueden aún hoy estar en esos acoplamientos. Hay objetos, a ver, me perdí un poquito, esto ya lo... Bueno, la otra cosa importante es que el uso de estos objetos de diseño en muchos casos supone cambios en nuestro cableado cerebral, ¿sí? O sea, no es que es un acoplamiento que está ahí, pero que podría dejar de estar. Justamente se vuelven constitutivos, entre otras cosas, porque directamente reconfiguran nuestro cerebro. El caso de la electroescritura es un caso claro, si alguien quiere, tiene el libro de Jaén del cerebro lector. Y hay objetos con los que nos acoplamos de manera efímera, entonces, por ejemplo, un papel en el que anotamos una dirección para ir a un lugar, pero hay otros en los que nos acoplamos de manera constante. Por ejemplo, nuestro móvil, que hoy se volvió, como todos, el ejemplo favorito de Chalmers, nuestra mente extendida, como nuestra memoria extendida. Pero a su vez, pensemos en la lectoescritura y hoy vamos por la calle y no podemos dejar de leer, ¿sí? Entonces, de alguna manera eso se transformó en parte de nuestra vida mental y de nuestra cognición y nos hace ser los que somos, ese acoplamiento continuo con objetos donde hay letras. Entonces, la idea sería que esto lo que nos muestra es que hay tareas cognitivas que solo pueden realizarse cuando estamos acoplados a objetos externos y que no los podemos realizar solamente en la cabeza. Y hay muchas más cosas que no podemos hacer solo en la cabeza que las que una visión más o menos cognitivista clásica podría pensar. Pensemos en operaciones matemáticas. Yo acá puse como ejemplo escribir una novela o escribir un paper de filosofía. Nadie puede hacerlo sin agarrar un papel y un lápiz o un ordenador y empezar a escribir, ¿sí? Entonces es nuestro acoplamiento con ciertos objetos el que nos permite realizar la tarea cognitiva de escribir una novela o de escribir un paper o de escribir una partitura, digamos. Hay muy pocos músicos que dicen que pueden tener toda la sinfonía en la cabeza antes de tocarla en el piano y de probarla en el piano para componerla. Y a esto, a esta idea entonces de este acoplamiento tan constitutivo de nuestras capacidades cognitivas, hay que agregarle la idea, que tampoco es original, yo la resumí aquí en una cita de un trabajo que escribimos con una actual becaria postdoctoral, que fue dirigida por mí sobre una tesis sobre emociones. El resumen del trabajo que escribimos con Andrea simplemente dice esto que está acá: no somos máquinas, nuestros razonamientos no son neutros ni fríos, nuestras percepciones nos acercan a un mundo con el cual no interactuamos a la manera de una máquina fotográfica registrando situaciones objetivas, descomprometidamente. Por el contrario, nuestros pensamientos están teñidos de afectos, pensamos y vemos el mundo con nuestra carga emocional y racionamos con nuestras entrañas, mucho más de lo que la autoimagen que nos ha legado la tradición filosófica nos permite suponer. De la misma manera, pero en sentido contrario, nuestras emociones no son meramente reacciones irracionales, automáticas, desligadas de nuestra cultura, de nuestras convicciones más profundas, de nuestras creencias y de nuestras conceptualizaciones del mundo. Nuestras emociones están fundadas en mecanismos biológicos, pero están talladas, reciben su forma de nuestras prácticas culturales, nuestras creencias, nuestras formas de vida. Parafraseando a Kant, proponemos repensar la imagen que tenemos de nuestra vida mental a la vera del eslogan: emociones sin pensamientos son vacías, pensamientos sin emociones son ciegos. Simplemente dejo esto acá, si a alguien le interesa, está el trabajo que escribimos con Andrea para tratar de argumentar en favor de esto. Tampoco es una idea tan novedosa, está en muchos autores, pero la idea entonces es que emoción y cognición, o afecto y cognición, no son dos aspectos
desligados, separados de nuestra mente, sino que toda nuestra cognición está teñida efectivamente, que toda nuestra afectividad de alguna manera está informada por aspectos que podríamos llamar tradicionalmente cognitivos. Entonces, si tenemos esta idea de mente donde se desdibuja el límite entre lo cognitivo y lo afectivo, porque en el fondo todo es a la vez afectivo y cognitivo, o evaluativo y cognitivo, y a su vez entendemos que gran parte de nuestra actividad psicológica no es una actividad que haga un cerebro aislado, sino que es una actividad que realiza un cuerpo humano en un entorno, interactuando con ese entorno que en muchos casos está generado por acciones donde se producen objetos, artefactos, efectivamente para moldear nuestra cognición barra emoción, afecto. Entonces podemos ahora darle otro lugar, creo yo, al arte y pensar entonces al arte de otra manera, o a nuestra experiencia estética ante ciertos objetos de diseño, si se quiere, de otra manera. La idea sería que hay varios aspectos acá que yo quisiera señalar, varios como tips, como lugares en donde veo que podría mostrarse esta conexión. Por un lado, que muchos de los objetos de diseño que diseñamos para aumentar nuestra cognición no solamente son útiles, sino que además nos da placer usarlos, son lindos, porque buscamos tener una conexión estética con ese objeto con el cual nos acoplamos para realizar ciertas tareas. Pensemos en cierta línea de celulares o de móviles con respecto a otros, en la importancia que tiene el diseño del móvil, por ejemplo, para que nosotros nos acoplemos. También podría ser de los lápices y de los blocs de papeles. Entonces la experiencia estética que despierta en nosotros esos objetos externos creo que son parte esencial del proceso de acoplarnos a ellos. O sea, no solo buscamos que sean útiles estos objetos con los que nos acoplamos. Y la propuesta en realidad más profunda o más arriesgada sería pensar que las obras de arte misma pueden verse como objetos de diseño acoplados a nuestro cuerpo, persona, mente, que nos hacen vivir una vida que no viviríamos sin ellos, y en ese sentido reconfiguran nuestra cognición, pero sobre todo reconfiguran nuestra vida afectiva, nuestra vida cotidiana y nuestra autoimagen. Estoy pensando en la experiencia que tenemos como contempladores de obras de arte, no en la experiencia del artista, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es totalmente personal, capaz que a nadie más le pasa, pero yo no puedo trabajar sin música. Necesito escuchar música mientras estoy trabajando. Hay un rol que yo llamaría modelador y estabilizador, afectivo, cognitivo, un mood para trabajar, que en mi caso involucra tener música en el ambiente. Lo mismo ocurre, creo yo, con cuadros, fotos y otros elementos que colgamos en las paredes, en nuestro entorno, la imagen de fondo de nuestro escritorio, en nuestra computadora. Son todas cosas que están visibles para nosotros y que están ahí, y la pregunta es ¿por qué están ahí? Porque en algún sentido no son útiles. El fondo del ordenador podría ser completamente negro, no haría diferencia, pero sin embargo ponemos imágenes que no tienen ninguna finalidad más que estética, pero sin embargo hacen que nuestra relación con el ordenador sea otra y que nos dispongamos ante ese objeto de una manera y con una actitud con la que tal vez no nos pondríamos en otras condiciones, ¿no? Entonces, en general, el nicho que creamos para que nuestra vida transcurra confiada, plena, tranquila, contiene innumerables elementos estéticos, cosas que están ahí pero que no tienen utilidad y que sin embargo ordenan y estabilizan nuestra vida afectiva y posibilitan nuestra acción cotidiana. Otra forma de entender esto también está relacionada con esta otra escorzo, cariz, punto de vista, que es cómo ciertas obras conforman nuestra identidad narrativa, en el caso de las obras literarias o visuales,
cómo las narraciones literarias colaboran en la configuración de nuestra autoimagen como heroínas, como víctimas, como intrascendentes, como cenicientas, como buscando un príncipe azul, o ninguna de estas cosas, y la forma en que nos relacionamos con los demás también. Y otro elemento también en el que creo que las obras narrativas, literarias, audiovisuales reconfiguran nuestras formas de estar en el mundo y de relacionarnos con los demás, es que muchas veces repetimos o citamos frases de película, de novelas, que tal vez nos marcaron y que son apropiadas para una ocasión, y que al ser una cita de una obra, cuando el otro entiende que estamos citando, lo que estamos diciendo es mucho más que lo literal de las palabras que estamos diciendo, ¿no? Entonces, el arte también tiene ese rol de reconfigurar nuestras relaciones con otros y de reconfigurar nuestra relación con el mundo. Y finalmente, y ya termino, creo que la música tiene un rol central, constitutivo de la identidad de las personas y de los grupos humanos, ¿sí? Las canciones de cuna, por ejemplo, que caracterizan a la díada figura de crianza bebé, uno le canta a sus hijos ciertas canciones y no otras, y así configura una cierta relación bajo ciertos parámetros que tienen que ver con el tipo de canciones y las letras de canciones que uno le canta a sus hijos, que no necesariamente son todas canciones de cuna, de la tradición de canciones de cuna. Puedo dar un ejemplo personal si quieren. La música como la identidad de un grupo social primitivo, las canciones de guerra, los himnos, la música de una pareja, la idea esta de que hay una que es nuestra canción, la que tiene que ver con la primera vez que ocurrió algo, la música como identificador generacional, ¿no? La música que escuchábamos en nuestra adolescencia, aunque no nos conocíamos en nuestra adolescencia, pero participamos de ese mismo espacio musical, cultural, que hace que nos sintamos identificados con esa generación, con gente de esa generación, la música de una tribu urbana, etc. Entonces me parece que también la música, digamos, está en nuestra vida psicológico, afectiva, cognitiva, también en las formas en las que nos entendemos a nosotros mismos, a los demás, nuestras relaciones con los demás, etc. Entonces, bueno, simplemente esas eran las ideas que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido interesante y me encantaría escuchar todas las comentarios, agregados, críticas, sugerencias. Supongo que tengo que dejar de compartir esto. Bien, cómo se hace. ¿Por ahí alguien me puede ayudar? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Diana. Realmente ha sido magnífico. Sí. Ahora esperábamos algo tan interesante como lo que has hecho. Bueno, vamos a abrir un debate y comentarios. Estamos pocos pero bien avenidos, pero hay gente aquí interesantísima como María José y Salvador, que son expertos en estética, por si quieren hablar. Yo también tengo muchas cosas que decir, pero en fin, abrimos un turno de comentarios, de debates, de preguntas. Mariajo, ya tomas la palabra. Hola, buenas, ¿se oye? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Diana. No nos conocemos, pero bueno, me ha gustado mucho tu presentación y como ha dicho Fernando, pues yo me dedico a la estética junto con Salva. Y de hecho hay una idea que tú has presentado como una idea que nos puede resultar útil a la hora de entender la comprensión de la obra de arte, que a mí me han recordado algunas cosas que, por ejemplo, algunos pensadores wittgensteinianos, y quizás Salvador puede decir algo más sobre esto, que es lo que se ha aportado de la segunda persona, ¿no? La perspectiva de la segunda persona y cómo quizá entender el modo en el que nos relacionamos con las obras de arte a través de sentirnos interpelados. Entiendo que la idea de segunda persona lo que introduce son ideas de sentirnos interpelados. Esto quizá podría explicar, por ejemplo, por qué a veces nos sentimos invadidos o forzados por la mirada que nos presenta una obra de arte, ¿no? Como parece que nos invita a
responder de cierta manera, hacer ciertas cosas, y es esa invitación que es como la que a veces se da en la comunicación en segunda persona, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar un poco más sobre esta idea de segunda persona y tú, por ejemplo, ¿qué cosas crees que podríamos explicar mejor a través de esa noción de segunda persona que quedan sin explicar o que quedan pues sin elaborar si no la adoptamos, ¿no? Has mencionado pues las teorías de la simulación, las teorías que apelan a la imaginación, etcétera, o simplemente a unas teorías más de tipo interpretativo, que lo que nos dicen es que aplicamos determinados patrones de comprensión y de interpretación a las obras y que eso sería entenderlas. Pero me interesaba mucho ver qué aporta, qué crees tú que esta idea de segunda persona aporta a la hora de clarificar la experiencia que tenemos del arte y que no tenemos con otras perspectivas, ¿no? Y una segunda cosa, no sé si es mucho. Sí, 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 sí. La segunda cosa es que quizá, y no digo que sea contradictorio, pero que hay como una cierta tensión en introducir las dos ideas, la de la mente extendida y la de la segunda persona, porque parece que la idea de la mente extendida lo que piensa es en las obras de arte más como artefactos que estando fuera de la mente contribuyen a cómo funciona la mente. Mientras que la idea de segunda persona implica un agente, implica tratar a la obra como un sujeto en algún sentido, o dirigirnos a eso, responder ante eso, responder no solamente que causa en nosotros respuestas, sino responder en un sentido quizá más fuerte, de ser responsables ante la obra, ¿no? Ante seguir mirando, por ejemplo, o dejar de mirar, o seguir leyendo o dejar de leer, o salirnos del cine, o seguir viendo la película, en ese sentido de responsabilidad, de acción, ¿no? Mientras que la idea de mente extendida, a mí no sé, quizá la entiendo de una manera muy reduccionista, pero parece que la mente extendida tiende a hablar del artefacto y de cómo el artefacto complementa o constituye en parte el funcionamiento de la mente. Pero aquí se pierde esa idea de segunda persona, a no ser que la segunda persona la conviertas en un artefacto, ¿no? Y eso me parece muy raro, porque si la respetas como segunda persona, pues no es un artefacto, es un agente ante el que respondes. Y quería preguntarte si no crees que hay una cierta tensión entre estas dos ideas, o si se puede buscar una forma de mantener lo que aportan cada una, ¿no? En cuanto a la visión que nos pueden dar del arte y de cómo nos relacionamos con las obras de arte. Por lo demás, muchas gracias. Completamente de acuerdo en muchas cosas de las que dices y subrayas y bueno, me ha gustado mucho. Gracias. Gracias, gracias María José. Bueno, o sea, lo que estoy tratando de pensar es exactamente qué aporta la segunda persona. Sé por qué no me gusta. Hay algo que vos dijiste ahí que me pareció muy importante, ¿no? Y que tiene que ver también con la idea de la atención. El pensar a la obra como sujeto, ¿no? Que entiendo qué es lo que pasa con la idea de empatía, etcétera, ¿no? Es un sujeto ahí, por eso proyecto y tiene cualidades como las que tengo yo, psicológicas, etcétera. Y esa idea es la que me resulta un poco extraña en el sentido de que lo que yo veo y es lo que traté de mostrar es que en realidad no hay un sujeto ahí, hay una pluralidad de sujetos, si se quiere ver así, porque está toda esa gente que mencioné, los personajes, los performers, los autores, el punto de vista del narrador, de la obra, etcétera, de la persona en la obra, etcétera. Entonces, me parece que decir que la obra es un sujeto es como que me impide ver la pluralidad de sujetos y relaciones intersubjetivas que están en juego en mi experiencia estética. Y entonces me parece que la experiencia que yo tengo entre la obra sí que depende de entender que hay experiencias intersubjetivas en juego
en la obra y entre la obra y yo, pero no porque la obra sea un sujeto, sino en todo caso, y yo creo que acá está un poco lo de la tensión o no tensión con la otra tesis, sino porque, entre otras cosas, la obra es, si se quiere, un artefacto, aunque no me gusta mucho la palabra artefacto, pero digamos, es una creación humana, es un objeto que está creado por la acción de un sujeto humano. Y entonces, en ese sentido, en tanto producto de una acción humana, revela intenciones, tiene una expresividad o rasgos expresivos como por ser resultado de una acción humana, ¿no? Pero lo que me parece que tal vez lo que estoy tratando de decir es, si pensamos que la obra es el sujeto, dejamos escondidas todas estas sutilezas, o no sé cómo llamarlo, toda esta complejidad que tiene la obra. Me parece fantástico no pensarla como un artefacto en el sentido de un objeto inerte con el que me relaciono como me relaciono con una mesa, o bueno, digamos, en principio, aunque puede ser una mesa muy bella y tallada y no sé qué, y entonces en ese caso se desdibuja un poco por todo esto que decía respecto de cómo es importante esa conexión estética también con los artefactos de nuestra vida cotidiana. Pero en principio me parece que no podemos sino ver a esos objetos como siendo el resultado de acciones, y por lo tanto hay algo de lo que la teoría de segunda persona, en tanto teoría que se ocupa de las relaciones intersubjetivas, nos puede aportar. Entonces, ¿qué puede aportar la segunda persona? Bueno, tal como yo la entiendo, es una teoría específica, hay otras, respecto de cómo nos relacionamos entre nosotros los seres humanos, en lo que hace sobre todo a entendernos como seres con estados psicológicos y con estados experienciales, cualitativos, afectivos, intenciones, etc. Entonces, concuerdo con la idea de que nuestra conexión con el arte involucra supone la presencia de relaciones intersubjetivas. Y por lo tanto, en ese sentido, como creo que la segunda persona es una mejor teoría que la teoría de la simulación o la teoría de la teoría, me parece una mejor teoría para entender en general las relaciones intersubjetivas. Pero a su vez, me parece que nos muestra claramente que la relación no puede ser tan simple como la de un sujeto con otro sujeto, sino que es bastante, y que no hay identidad, sino que es bastante más complejo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que la segunda persona aporta, o sea, es una teoría que yo estoy dispuesta a adoptar por razones que no tienen que ver con el arte, y me parece que si la aplicamos al arte, por ahí nos da, por ejemplo, nos explica cuestiones que tienen que ver con los rasgos expresivos de la materialidad de la obra, ¿sí? Que es algo que yo agregué por ahí, o el carácter expresivo de los actores en el escenario, y de cómo eso tiene un rol para entender lo que está pasando en la obra. Entonces, en algunas de esas relaciones intersubjetivas, la segunda persona creo que tiene cosas para aportar. En otras tal vez no, o tal vez no solamente eso, sino que hay muchos otros elementos, ¿sí? Y bueno, y con respecto a la segunda parte, creo que algo igual ya dije, esto de los artefactos, la idea de mente extendida que yo estaba tratando de desarrollar es una idea donde no es que el artefacto esté ahí y mi mente está aquí y podemos juntarnos o no y acoplarnos o no, sino que hay artefactos que creo que constituyen un sentido mucho más fuerte en nuestra vida mental, y mi propuesta era: pensemos que tal vez el arte también sea, o las obras de arte sean objetos que constituyen nuestra vida mental. Que no es que están ahí y si queremos vamos al cine y vemos una obra, después nos vamos y no hay arte en nuestra vida. Solo hay arte cuando vamos a hacer el acto de presenciar una obra de arte, ¿no? O vamos al museo y salimos de ahí y ya no hay más arte en nuestras vidas.
Y me parece que no es así, que el arte está por todas partes, que está configurando nuestra vida mental cotidiana. Eso era un poco lo que estaba tratando de decir, ¿no? Pues fenomenal. Si tienes algo que responder, Marejo, si no, Mercedes quería tomar la palabra y luego yo quería hacer también un comentario. Sí, Sí, yo Sí. quería tomar la palabra, pero realmente creo que puedes haberme contestado un poco con lo que le has contestado a Mariajo, ¿no? Sigo teniendo un poco... A ver, es que mi forma de contemplar la segunda persona y la forma en la que yo la trabajo con el entorno y con los objetos con los que interactuamos no excluye que sea un sujeto o un objeto. Desde el punto de vista representacional del teatro, que tú conoces mi trabajo bastante bien porque estuviste en el tribunal de mi tesis, cuando los actores se relacionan con toda la utilería o con todo lo que existe en el escenario, las luces, el sonido, con todo en general, se están relacionando en segunda persona con esos objetos también, porque tienen una acción, una reacción, hay ciertas intenciones, ciertas respuestas emocionales que se dan también con el objeto. No solamente se producen entre otros actores, sino que hay una especie de incorporación de esos objetos, de esas reacciones, de todo lo que pasa en el escenario a lo que es la identidad del personaje o del actor, dependiendo de cómo sea la obra, desde un punto de vista de segunda persona. Entonces, si se interpreta desde esa manera, no estaría tan excluido lo de incorporar desde la perspectiva de la mente extendida esos artefactos desde una perspectiva también de segunda persona, porque esos artefactos de alguna manera nos harían reaccionar, accionar, nos provocarían ciertas formas de acción o de no acción respecto al entorno y con los demás también. Entonces, yo creo que de ahí, de alguna manera, podría estar hilado lo de segunda persona y lo de la mente extendida, por lo menos desde el punto de vista en el que yo lo contemplo y yo lo trabajo, que es un punto de vista desde la incorporación de lo que el otro me da, y el otro no necesariamente tiene por qué ser persona, ¿no? Sino la importancia que yo le concedo a ese objeto o a ese otro con el que yo estoy interaccionando, que sería desde un punto de vista de segunda persona. No sé si me estoy explicando o estoy un poco... Por ahí yo estoy hablando, cuando hablo de la segunda persona, estoy hablando en un sentido bastante más estricto y acotado que el que estás usando vos. Entonces, tal vez eso sea la diferencia. Yo estoy pensando a la segunda persona básicamente como una perspectiva de atribución psicológica, y en principio, por supuesto no solo, pero en principio es algo que hacemos con seres que digamos que responden ante nosotros de determinadas maneras, y primordialmente es la relación que hay entre seres humanos, te diría, seres humanos y mascotas. Sí, pero ¿qué pasa con un objeto animado? Por ejemplo, la lámpara de Pixar. La que aparece siempre cuando vemos los dibujos, que es una lamparita, que es un dibujo que salta y baja la cabeza. Ahí nos está interpelando y no es una persona. Está bien, pero ese es un dibujo animado, no es la lámpara en mi casa. ¿Sí? O sea, mi relación con la lámpara que tengo acá en mi escritorio no hace las cosas que hace la lámpara de Pixar. La lámpara de Pixar es un dibujo animado y por lo tanto está, si se quiere, antropomorfizado. Sus acciones son acciones humanoides, vamos a decirlo así, o sea, como si fuera o un humano o un ser animado, por lo menos, salta como salta un perro, o sea, por eso me parece que hay movimientos que son expresivos de estados psicológicos, ¿sí? Por ejemplo, o gestos o caras o gestos que son expresivos de estados psicológicos. Esas cosas son a las que atiende la perspectiva de segunda persona. Ahora, no sé muy bien en qué sentido vos decís que con los objetos de la utilería, objetos de utilería.
Te voy a poner un ejemplo más directo de relación con objeto de segunda persona que creo que tenemos casi todo el mundo, o por lo menos algunos extraños. La relación en segunda persona que mantenemos con el coche. Muchas veces hablamos al coche como si fuera como si fuera no solamente un objeto que nosotros tenemos, del cual somos propietarios, sino como un compañero que nos lleva, que nos guía y tenemos ciertas conversaciones con él. Yo he llegado a veces a pedirle perdón cuando he metido mal una marcha, en plan, uy, que me la voy a cargar, lo siento. ¿Sabes? Entonces, hay gente que, pues, bueno, que lo trata como un objeto, igual que otras personas no dan más importancia al coche, pero otras personas sí mantienen esa relación con el coche en cuanto a que no se arañe, que no se estropee, que no sé qué, y mantienen una relación no solamente como objeto, sino que de alguna manera le interpela lo que le sucede a ese coche o cómo se está comportando, o si lo he dejado fuera y está lloviendo y se va a estropear, o con la nieve o cosas, no solamente de una manera de objeto de me voy a gastar un dinero, sino que estoy sufriendo por lo que le pase a ese coche. Y es un objeto. Sí. Eso, o sea, entiendo plenamente que eso pueda ocurrir. Como vos decís, a veces a alguna gente le pasa, a otra gente no. En ese sentido yo te diría, bueno, con las obras de arte, para volver a... pasa lo mismo, o sea, hay obras de arte que yo puedo llegar a tratar y a considerar porque me interpelan o porque tengo ganas de entrar en un diálogo, entre comillas, con esa obra, y otras que paso por al lado y paso y para mí es un montón de manchas en la pared, o sea, eso también ocurre, sí. O sea, no digo que las relaciones, las interacciones de segunda persona solo puedan darse con seres humanos. Digo, originariamente, primordialmente, primitivamente son con otros seres humanos en el momento de digamos, los primeros meses de vida, para decirlo así. Pero por supuesto este tipo de dinámica interactiva se da con otros seres que de alguna manera nos responden ante nuestras acciones de ciertas maneras. Podés hacerlo con tu auto, ¿por qué? Y bueno, porque justamente si pusiste mal una marcha, te responde de cierta manera. No sé, se para o lo que fuere, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, mientras haya esa dinámica en donde las acciones que uno hace generan reacciones que a su vez uno también colabora en ese seguimiento de esa interacción, puede ocurrir que uno establezca esa relación incluso atribuyendo estados psicológicos al auto o al ordenador o a quien sea, sí. Pero digo, puede ocurrir o puede no ocurrir. ¿Sí? Y tu idea sería que cuando eso ocurre, te estoy tratando de ver cómo se relaciona con lo que yo había dicho. Entonces, que el hecho de que cuando eso ocurre, esa relación ocurre en segunda persona con un objeto, estaría mucho más enlazado con la idea de mente extendida, también. O sea, enlazaría la segunda persona con la mente extendida. Bueno, pero no necesariamente ese objeto, estoy tratando de pensar si necesariamente ese objeto tiene que ser un objeto que a su vez sea constitutivo de algún proceso psicológico que entonces forme parte de mi vida mental, para decirlo así. Podría ser que sí o podría ser que no. O sea, creo que son dos cosas separadas, como las veo yo, no... O sea, no las veo incompatibles, en eso sí creo que estamos en la misma línea, no creo que sean incompatibles. Pero no sé si se coimplican. O sea, no sé si toda vez que hay segunda persona, ese objeto con el cual estoy interactuando así forma parte de mi mente extendida, ni si cada vez que hay esa relación de extensión de mi mente en objetos del entorno necesariamente es porque estoy adoptando una perspectiva de segunda persona con ese artefacto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sería como un caso especial donde puede ocurrir, pero... Esto. Jesús, ¿tienes alguna? Gracias. ¿Tienes la mano levantada? Bueno, perdona, ¿queréis seguir con la discusión? ¿O? No, que ya ha parado bastante y queda 15 minutos. Jesús. Sí. ¿Jesús?
no, anda por ahí. Pues No, vete hablando tú si quieres, Fernando, que tenías también. no, yo quería, la primera cosa que había dicho María José y, bueno, la discusión que teníais antes, no sé si conocéis la obra de un antropólogo inglés que se llama Alfred Yell, tiene un libro que se llama Arte y Agencia. No, os lo recomiendo muchísimo. Murió el pobre muy joven, pero ha producido en antropología realmente una revolución. Y su idea de arte, él piensa en el arte tradicional, en el arte más bien primitivo, pero bueno, lo extiende a todos. La idea es que hacemos cosas para hacer cosas con la mente de otros. O sea, el arte es el heredero de la religión en el sentido de hacer cosas para que, vaya, dice Jesús Vega que está haciendo la pregunta, que estoy haciendo la pregunta. Bueno, ahora te paso. Jesús, habla si quieres. Bueno, la idea es que simétricamente el artista, o quien sea, o los artistas, el conjunto de personajes, hacen cosas para que otros hagan cosas. Por ejemplo, hago una imagen religiosa para que la gente rece o para que sienta emoción piadosa. Y a la inversa, desde el punto de vista del espectador, el arte es un indicador de agencia, en el sentido que planteaba antes María José. Es decir, que cuando andamos por el mundo, de pronto hay ciertos objetos que te interpelan porque señalan que ahí hay agencia, y no es una agencia puramente técnica, en el sentido está clásico de que si hay un reloj tiene que haber un diseñador. No. Si hay un objeto artístico, entendemos que ahí hay un tipo de agencia sobre mis emociones, es como un indicador. Entonces habría una simetría ahí que tiene que ver con de el objeto es un mediador para hacer cosas con la mente de otros y es un mediador para ser interpelado por quien sea, por la agencia de otra gente, ¿no? Jesús, no sé, perdona, que te he interrumpido porque no... No, es que no me funcionaba el vídeo, no entraba. Puedo añadir simplemente una cosa porque iba a hacer, digamos, la misma referencia a Alfred Gell y el modo en que él entiende el arte como un modo de transformar, de transformación, que es transformar básicamente las mentes que son sociales. Ahí sí que es un aspecto que para él es importante. Las mentes están constituidas en relaciones sociales de algún tipo. De manera que cuando tú introduces estos elementos en un entorno, en un espacio, lo que estás haciendo es una acción de transformación en esas relaciones. Pero quizá por añadir un aspecto, un matiz un poquito diferente que conecta bien con las preguntas que te han hecho Mariajo y también Mercedes. Él y otros muchos teóricos de la cultura material insisten en un aspecto importante respecto a la relación con cierto tipo de objetos, o con los objetos como tal. Si es que esos objetos a veces nos devuelven la idea. Yo creo que Mariajo lo decía un poquito así, en el sentido de que tienen, o en cierto modo, abordarlos como objetos que tienen fisionomía. Y si tienen fisionomía, es porque nos mostrar una cara con muchas sutilezas. Es decir, que no son monolíticos, es decir, en su uso, etcétera, sino que van a intentar devolvernos algo. Y este algo que nos devuelve no lo podemos entender, porque esta es mi objeción, o la pregunta más bien, que va un poco más allá de recordar aquel y de ver la capacidad que tienen los objetos de actuar y de transformarnos en estas relaciones sociales. Está la idea que si en la forma que tú has planteado, la introducción de la segunda persona, uno le puede dar un giro completamente cognitivista aplicado a la estética. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que importa es que podamos leer las intenciones y las intenciones remiten a algún tipo de agentes específicos que tenemos que hipotetizar, en cierto modo. La obra como tal tiene una especie de estar ahí, de autonomía. Entonces es como una especie de intencionalismo más o menos hipotético. Lo que pasa es que abierto abierto a de distintas mentes que pudieran haber estado implicadas allí. Si no quieres caer en esta posibilidad con tu interpretación, necesitas dar mucho peso a esta idea de que la propia obra es un interlocutor.
es donde se está gestionando realmente las relaciones de orden mental que están ahí en juego. Y que no es una cuestión de hipotetizar o de hipotetizar, que no tiene por qué ser en sentido proyectivo, las intenciones allí que son relevantes. No sé si... Yo creo que las 4 preguntas que te hemos hecho van en la misma línea. Es... la forma de tomar en serio las relaciones de segunda persona no es, aquí, en este caso, no es únicamente la persona con otras personas que estuvieron allí involucradas en la producción de la obra, etcétera, no, sino es en la obra misma. La obra es la que te interpela, la obra es la que, con sus aspectos expresivos, con sus aspectos materiales, con sus aspectos... Y es porque la propia obra es un mediador, un canalizador de esas relaciones mentales. Por eso es mente extendida. El primero que introdujo la idea de mente extendida no fueron Clark y Chalmers. El libro de Hegel se publica antes y el último capítulo se titula La mente extendida, The Extended Mind. Y él se tomó en serio esta idea de que los artefactos mismos son mentes, trozos de mentes directamente. Sí. Estaba un poco entrecortado, Jesús, no sé si soy yo o qué. No, igual, de cualquier manera, me resulta sumamente interesante. Sin duda voy a leer el libro este que me están diciendo de Alfred Gell, ¿es el apellido? Porque supongo que ahí encontraré muchas respuestas a muchas preguntas que lamentablemente la filosofía analítica no nos da. Así que, bueno, voy a leer eso. De cualquier manera, yo o sea, una de las cosas por las cuales me parece que la segunda persona es, en todo caso, más interesante que la empatía o que la simulación, es justamente porque no se supone que uno hipotetice nada. Siempre con las palabras hay algún tipo de complicación respecto de qué quiere decir hipotetizar o inferir o lo que sea en estos casos y qué quiere decir percibir directamente, pero la idea en todo caso sería que lo que hay es un caso de percepción significativa, si se quiere, o algo por el estilo, pero no una hipotetización de intenciones en la segunda persona. Entonces, no sé si es ese exactamente, bueno, ahora creo que Jesús se fue, me parece que no debe estar... Volver a entrar, sí, es que estaba entrando, sí. A la corrección. Pero bueno, por ahí alguno de los que se quedó me puede aclarar que saben más que yo de estas cosas. Sí. En ningún caso, la perspectiva de segunda persona, tal como yo la entiendo, supone hipotetizar ni construir a un otro que está detrás o que está oculto ni nada por el estilo. Más bien la idea es de percepción significativa, de percepción expresiva, ¿no? Entonces lo que veo el objeto o veo el rostro del otro, lo que sea, como significativo, como expresando ciertos estados afectivo-cognitivos, digamos así. Pero bueno, no sé, leeré con mucho interés el libro este que están recomendando para ver cómo presenta ahí la mente extendida y si eso me permite, como decía Mercedes, entender en unidad la idea de mente extendida con segunda persona. Vamos a ver. Carmen, tiene pedida la palabra, en un segundo te la doy, pero solamente quería hacer un comentario respecto a lo que ha dicho Jesús y respecto al libro. Un ejemplo, imagínate que vivo en pareja y de pronto por la mañana en mi mesa de trabajo me encuentro la cesta de ropa sucia. Por la mañana cuando me levanto. Mi pareja se ha ido a trabajar y yo encuentro. Bueno, obviamente eso es un indicador muy claro de que, tío, pon la lavadora y plancha y haz las cosas que tienes que hacer. Ese objeto es un mediador que te interpela como tal. Es muy parecido a una obra de arte. Es un acto que haces en el mundo cuya función es interpelarte. Entonces, no hay manera de entender la cesta de ropa sucia encima de mi mesa de estudio si no es como en segunda persona. Alguien la ha puesto aquí para que yo haga algo.
Sí, o sea, lo que me pasa con ese tipo de ejemplos, o sea, hay algo que por ahí está la base de todo esto, y es que si uno entiende, o sea, ese tipo de ejemplos claramente es el de un acto comunicativo. Un acto comunicativo O directivo, performativo, o performativo. Sí, sí, está bien, directivo, no te están informando algo acerca del mundo, te están dando una orden o una sí, sugerencia sí, para actuar o sí. que hagas. Pero es un acto comunicativo y yo no estoy tan convencida de esto, de esta parte, que fue parte de lo que vos dijiste, que aparentemente es lo que dice este señor, que es que el arte sean actos de transformación de las mentes del otro, o de comunicación, si se quiere. No estoy tan convencida de eso, pero bueno, por ahí leo el libro y me convencen, pero no asimilaría necesariamente a una producción artística, que yo no sé, una pintura o lo que sea, con un acto como ese, en el cual mi acción es una acción para generar acciones en otros. Necesariamente. Eso no ocurre, o sea, no estoy, creo que no es así, pero tampoco tengo muchas razones para argumentar ni podría, Ya, o sea, me parece que es un subconjunto de casos, ya. pero no, y en todo caso incluye muchas cosas que no son artísticas, como dejar la cesta en el Sí. escritorio. Tal vez yo estoy apuntando a otra cosa, no a ese aspecto, sino a otros aspectos de lo que es nuestra relación con la obra de arte. Carmen, disculpa que había irrumpido en el orden. Sí. No pasa nada, no pasa nada. ¿Se me oye? Sí, ¿Se me perfectamente. oye ahora? Sí. Sí. No sé. Vale. No, bueno, en primer lugar, Diana, muchas gracias por la charla porque me ha parecido muy interesante y me ha hecho pensar mucho, supongo que por mi formación previa como arquitecta, que tengo muchas preguntas, ¿no? Me ha hecho pensar mucho precisamente en la arquitectura y es algo que en cierto sentido he echado un poco en falta en tu charla porque aunque has hecho referencia a un sentido muy amplio del arte, has puesto ejemplos más bien de arte visual o de novelas, ¿no? Y no tanto de arquitectura. Claro que está el problema de si la arquitectura es una obra de arte o no, pero sí que creo que muchas veces la arquitectura de alguna manera modula nuestras acciones, modula nuestras percepciones. Es muy fácil de ver, por ejemplo, la diferencia entre los residenciales de vivienda de la clase alta y las calles de un barrio obrero, ¿no? Y organiza incluso cómo nos relacionamos socialmente, si se crean espacios para que la gente esté en ellos y se comunique, o si se crean espacios más individualizados, ¿no? Entonces, era simplemente una curiosidad que tenía si habías pensado en la arquitectura o qué lugar tendría la arquitectura, porque también es un arte, en cierto sentido, porque es diseño con el que nos relacionamos todos los días, con el que ¿no? Es como aplica este concepto de mente extendida en ese sentido, porque también, bueno, por ejemplo, cuando vamos a una casa que no es la nuestra y nos levantamos y está a oscuras, nos damos golpes muchas veces, ¿no? Entonces, como que es algo que tenemos muy metido en el cuerpo y que nos interpela de una manera sutil, no es una interpelación como es una interpelación en segunda persona, pero no como el ejemplo que ponía Fernando del cubo de ropa sucia, ¿no? Entonces, y hay detrás como ciertas ideologías en el diseño de las ciudades, entonces era por curiosidad, porque además creo también que es un ejemplo como que está entre medio entre los artefactos sin más y el arte, y que puede resultar muy interesante en esa conexión. Y bueno, ya me callo. No, muchas gracias. Sí. No, la verdad no pensé nada. Así que muchas gracias por la pregunta porque me parece muy importante pensarlo. Así a primera vista, o sea, lo que me resulta complejo de pensar la arquitectura es la dimensión, en el sentido tonto de que, digamos, mi vida cotidiana transcurre
en una dimensión en la cual en todo caso yo estoy adentro de una habitación. Bueno, sobre todo ahora con todo este asunto de la pandemia y de estar encerrados, ¿no? Y yo asocio más la arquitectura como arte con la cuestión externa de ver no sé, el puente de Calatrava o lo que sea, o el diseño, ¿me entendés lo que quiero decir? O sea, me da la impresión que más la cuestión del aspecto artístico tiene que ver con el diseño de un edificio o de un puente o de lo que sea, más que con cómo lo habito. Pero tal vez no, tal vez vos tenés razón y también las formas de habitar distintos espacios también tienen que ver con el diseño arquitectónico y también constituyen mi forma de estar, digamos, y de pensar, etcétera. Así que gracias, voy a tratar de pensarlo. Simplemente no lo pensé por eso, porque asocio arquitectura como arte con ver un puente No, pero kilométrico. un pequeño ejemplo que a lo mejor te puede ayudar es que, por ejemplo, en los años 30, 40, en el entreguerras y después hubo el triunfo, ¿no?, de la arquitectura racionalista, que fue también cuando se descubrió el hormigón, la estructura bueno, un poco antes, pero la estructura esta de pilares. Bueno, el caso es que esa arquitectura concebía la casa como la casa máquina, ¿no? Y al habitante como un ser completamente racionalista. Si lees, por ejemplo, escritos de Le Corbusier, te puedes dar cuenta de eso. Y bueno, simplemente ese apunte porque creo que por ahí puedes. Y bueno, si te apetece charlar, me puedes mandar un correo. Pepo tiene mi correo, Fernando también. Entonces, te Me puedo. parece interesante porque también está todo no sé, justo ayer estaba viendo no sé dónde que salió el primer diseño que creo que tiene como 100 años de la cocina económica como la entendemos hoy, la primera mujer que diseñó una cocina como la entendemos hoy, ¿no? O sea, con lugares para almacenar las cosas y el lugar para cocinar y el lugar... y bueno, también está muy relacionado con nuestras formas de relacionarnos con el entorno, con los otros, nuestra autoidentidad y autoimagen como, bueno, digamos, así que sí, súper importante ponerme a pensar también en eso, entre tantas muchas cosas. Bueno, si no hay más palabras, nuestra idea era acabar a la hora y media para no agotar el tiempo de la pantalla. Es muy interesante lo que ha dicho Carmen, porque es verdad que para muchos arquitectos, por lo menos los utópicos de la Bauhaus y William Morris, pensaban la arquitectura, desde mi idea, lo siento, como una idea de transformar a través de la belleza la vida de la gente, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a quienes habéis estado hoy, sobre todo a ti, Diana. La verdad que ha sido interesantísimo. Bueno, estamos aquí ahora ya con la cabeza, yo ya lo que me queda de tarde dándole vueltas a por qué no estás de acuerdo en esto, ¿no? Muy bien. Bueno, pero para mí es súper interesante. Sé que ustedes están trabajando mucho más que yo en estos temas y estos autores y estas cuestiones, así que en realidad vine a aprender de ustedes. No, Me llevo la lectura de Alfred Gell, ya tengo ahí anotado, y cualquier otra cosa que les parezca que es relevante como para seguir pensando y que sigamos dialogando y conversando y escribiendo y pensando estas cosas, por mí encantadísima. Así que a todos les agradezco las preguntas y todas las referencias que puedan mandarme no sé, de autores, textos que les parezca que pueden ayudarme a seguir pensando estas cosas. Para mí es muchas gracias.